Abordando más que nada los temas medioambientales, el Congreso de la Unión aprobó hace relativamente poco ciertas leyes que prohibieron el uso de bolsas de plástico, más que nada en las tiendas departamentales y en los mini supers. Y es aquí donde uno se hace la pregunta: ¿sirve realmente este tipo de medidas para combatir el cambio climático? También hubo personas que abogaron en su momento la prohibición de los popotes, más que nada por el plástico. Y con ello también obligaban a ciertos restaurantes a utilizar otro tipo de popotes, ya sea de metal, ya sea de aluminio, de cristal o de algún tipo de plástico biodegradable. Lo que hace realmente todo este tipo de medidas al prohibir el uso de bolsas, el uso de popotes, e inclusive hace poco se puso de moda el utilizar cierto tipo de cepillo de dientes de bambú para poder generar un cambio en el impacto de la huella de carbono de cada uno de nosotros. Y a mi punto de vista, lo que se hace con este tipo de medidas es culpar en todo o en su mayoría a las personas de a pie, a las personas que realmente no generan un cambio significativo en el cambio climático. Las personas que más generan un impacto en este tipo de temas son las personas de clase alta. Y es aquí donde hay que hacer un especial énfasis, porque siempre se culpa a las personas de a pie. E inclusive se quiere llegar hasta regañar a las personas que se les ocurre tirar un chicle en la calle. Me parece que no hay que confundir la higiene de un país o la higiene que tenemos cada persona con el hecho de que una bolsa, un chicle, vaya a generar un impacto global. Julio de 2023 fue el mes con las temperaturas más altas registradas en 120,000 años de historia. ¿Qué nos tiene en comparación? Lo que nos tiene en comparación todo esto es que el 1% más rico contamina el doble que el 50% más pobre. Esto hace una diferencia abismal. En otras palabras, tenemos los siguientes datos. El 10% más rico contamina 60 veces más que el 10% más pobre. El 50% más pobre de la población mundial solamente genera el 17% de las emisiones de los gases en todo el planeta. Y resulta que generando tan poquito, viven ese 50% donde están en el máximo riesgo climático que hay en todo el mundo. Encima de que viven en esas regiones donde las temperaturas cambian paulatinamente y sin ningún aviso previo, y las ponen sin duda en los lugares más imposibles de vivir, son las personas que menos acceso tienen a una vivienda digna que los proteja de las lluvias, que los protejan de los soles, que los protejan de los vientos y sobre todo de las tormentas de arena que puedan suscitar en ciertas regiones del mundo. Y claro, es muy fácil desde la comodidad de tu casa con aire acondicionado, que no sufres este tipo de daños climatológicos hacia tu persona y hacia tus propios intereses, poder afirmar: pues no tiren basura, no usen bolsas de plástico, cuando ciertamente culpando a todas esas personas que tiran la basura en la calle y que van a pie, tú utilizando tu carro, que tú sí tienes acceso a carro, contaminas sustancialmente más. Esos son solamente la clase media. No podemos culpar a la clase baja, a la clase proletariada, de contaminar todo, encima de que viven una realidad muy difícil, muy dura, muy precaria. Todavía los obstaculizamos, los denigramos, los discriminamos y los culpamos de todos este tipo de daños ambientalistas. Y si contamos a la clase alta, pues resulta que los jets privados contaminan en 4 horas más de lo que contamina una persona en un año.
Y por otro lado, resulta que los yates producen 7,000 toneladas de CO2 y el año pasado se vendieron 77% más. Y ni hablar de los viajes al espacio. Solamente el viaje al espacio de Jeff Bezos durante 11 minutos contaminó más que un viajero durante toda su vida. Y es aquí donde tenemos que entonces concluir una opinión ya con los datos presentados. ¿Quién es realmente el que contamina más? ¿La persona de a pie que muy apenas tiene acceso a un transporte público? ¿O la persona de clase alta que generalmente es quien culpa a los demás? ¿Es suficiente entonces portar tu propia bolsa biodegradable para poder ir al mercado a comprar tus cosas, ya que el supermercado tiene prohibido utilizar bolsas de plástico? ¿Es suficiente esos cambios? ¿O será inclusive suficiente no tirar un chicle en la calle? Me parece que no. Me parece que se le ha culpado demasiado al individuo que conforma el pueblo, por las consecuencias a las que nos han arrastrado los individuos de la clase alta. Ya fue suficiente de culpar a la gente. Ya fue suficiente de no entender cómo las clases sociales también se distinguen en este tipo de fenómenos, en este tipo de cambios climatológicos. La clase alta siempre va a contaminar más que la clase baja, porque los caprichos del rico siempre condenan a las necesidades del pobre. Por eso mismo, los invito a que hagan conciencia, a que dejen de culpar al individuo, a que ya no sean parte de este tipo de discursos que poco hacen para ayudar a la gente, a que tengan conciencia que las personas más afectadas en el cambio climático son las personas más vulnerables y las personas que no tienen ni un techo. Y siempre que vayan a hablar de ambientalismo, háganlo bajo la conciencia de clases, porque el ambientalismo sin conciencia de clase es jardinería.